Bienvenidos y bienvenidas a la clase del texto de Arturo Jauretche y los profetas de Elodi y la Yapa para el ingreso 2025. En esta presentación se van a encontrar en la segunda diapositiva una pequeña introducción a quien fue Arturo Jauretche y nos vamos a quedar con el concepto de que fue un intelectual criollo. ¿Sí? Un intelectual criollo interesado por la cultura nacional y que siempre fue crítico acerca de esta necesidad de la clase media y de las élites argentinas de mirar a Europa y de importar valores europeos. El texto que nos va a articular el video de hoy trata de, se llama Los profetas de Elodi y la Yapa y se publica en 1957. El eje central de este análisis va a ser el concepto de colonización pedagógica que sintetiza, como dice ahí, su pensamiento acerca del sistema educativo. ¿Pero qué va a pasar? Él va a hacer, para hablar de colonización pedagógica, la distinción entre estos dos conceptos de inteligencia e inteligencia. ¿Por qué? Porque él dice que este primer concepto es producto de esta colonización pedagógica, valga la redundancia, que es la imposición de valores, de formas culturales de países hegemónicos. Entonces, ¿qué dice Jauretche? Que se va a perpetuar una dominación imperialista a través de esta impostura de valores de otros países. Hay como una aculturación de la nación, digamos, y la importación de valores y de culturas extranjeras. Entonces, ¿qué plantea Jauretche como una respuesta? Él dice, bueno, necesitamos, más allá de esta crítica que él hace a esta cultura impuesta, dice, bueno, necesitamos transformar este concepto de cultura. Necesitamos que tenga valor propio y que se convierta en una afrenta, o sea, que enfrente a este modelo impuesto. Para ello lo que va a hacer es rescatar, ¿sí? Héroes del pasado, va a hacer una revisión acerca de estos héroes que necesitamos construir para poder destruir aquellos impuestos, y para eso va a ser una revalorización, de la cultura nacional y de las raíces. Lo que va a hacer entonces Jauretche es, a través de este tejido, reconstruir una cultura nacional que se puede enfrentar a estos valores impuestos. Esto lo va a asociar con un renacimiento cultural y todos estos términos, toda la crítica va a ser crítica violenta, en el sentido de que va a ser una crítica fuerte. Y hay algo que es importante, que es el punto 7 y el punto 8, que lo que se rechaza es esta aceptación pasiva de estos valores estandarizados, que por ahí nada tienen que ver con la identidad nacional, con la identidad argentina. Entonces, esto de adopción acrítica tiene que ver con eso, con adoptar valores sin criterio, ¿sí? Entonces, todo esto tengan en cuenta que es todo lo que él rechaza. Ahora, después vamos a ver que propone una alternativa, ¿sí? O sea, estas van a ser todas las críticas. Y después va a hablar en el apartado siguiente de cómo se genera esa inteligencia y cómo se genera esa colonización pedagógica. Y tiene que ver con esto, con aceptar pasivamente imposiciones de valores que no tienen que ver con el acervo cultural nacional, pero que para estas élites y estas clases medias era la forma de pertenecer, ¿sí? O sea, de parecerse a. ¿Y qué pasa? Lo que no
tiene en cuenta esta inteligencia es que las naciones que surgen, él va a hablar de Argentina en especial, pero bueno, también lo extiende a Latinoamérica. Todos los países, por más que hayamos sido en algún momento colonia española, tienen su propia cultura, ¿sí? Porque hay una fusión de elementos nativos y los que después se imponen por la conquista y sobre todo tengan en cuenta el lenguaje y la religión, ¿sí? En el lenguaje y en la religión el Imperio Español basó el éxito de su campaña, digamos, se basó en esos dos pilares, en la educación y en la educación por el lenguaje y en la religión. Entonces, acá lo que nos dicen esto de superposición y fusión cultural es que tengan en cuenta que va a haber países donde la presencia de pueblos originarios será mucho más fuerte, por eso habla de los aztecas y del imperio inca. Tengan en cuenta que países como México o como Perú tienen como ahí más presente su raíz de pueblo originario, ¿sí? Su raíz nativa, y entonces la integración ahí también se dio de forma diferente. Acá en nuestro país estuvieron los jesuitas, perdón, en la región del litoral, en Misiones sobre todo, y se formó un corredor ahí entre Paraguay, Brasil y Argentina, y este corredor, estos elementos lograron, por ejemplo, sobrevivir a la guerra de la Triple Alianza. ¿Sí? Entonces acá en países como el nuestro hay como una mezcla también de valores, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta colonización pedagógica es como que reniega de esto y por eso busca parecerse a estos países europeos. Y después con el paso del tiempo también virará después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Esa necesidad de parecerse a. Esto, bueno, el desdoblamiento por Europa es lo que estamos hablando, ¿no? Tengan en cuenta que esto de Europa triunfante del siglo XIX, Europa venía de la revolución industrial, ¿sí? Así que estaba en plena expansión imperialista, además, así que tengan en cuenta eso. ¿Qué busca esta colonización pedagógica? Que se rechacen las raíces culturales locales, como dice ahí, o sea, que se rechacen los valores persistentes. Y hay una exaltación entonces de lo europeo sobre lo propio. Y volvemos a Sarmiento y su formulación de civilización y barbarie. Tengan en cuenta que esta dicotomía la van a encontrar a lo largo de toda la formación del territorio como país, ¿sí? Y acá lo que Jauretche critica es este dilema de esta dicotomía de civilización o barbarie, que dice que este concepto influyó mal, digamos, en esta inteligencia, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque se confundió lo civilizado con lo cultural, o sea, se confunde aquello que pretende ser civilizado y se lo equiparó con la cultura. Entonces, ¿qué pasó? En vez de producir una simbiosis entre lo que ya estaba y lo que se trajo, no, se quiso borrar la cultura que ya estaba e imponer la cultura europea. Entonces, bueno, en las placas que siguen les puse
una síntesis, perdón, de conceptos bastante claros, pero si revisan el texto no es difícil, lo pueden leer con esto al lado y les va a servir más esta diapositiva, esta presentación, mejor dicho, lo que busca es ser un punteo del texto. Y esto sí me gustaría hablar de las consecuencias culturales. Bueno, como ya estuvimos hablando, hay una imposición entonces de lenguaje, de religión, y eso es avasalla lo impuesto. O sea, sigue habiendo obviamente provincias en donde se habla, por ejemplo, quechua, aymara o guaraní, pero en muchísima menor proporción. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos tiene que quedar de este concepto de inteligencia? Bueno, lo que busca entonces es decir que es un concepto que va a servir para explicar esta imposición de valores, pero que se queda ahí. O sea, primero buscaba ser revolucionario y después terminó siendo una herramienta servil para esta imposición. Entonces, en esta diapositiva lo que van a encontrar es esta crítica que hace a la inteligencia como, o porque, mejor dicho, buscaba ser una herramienta que modificara para bien, y terminó siendo ahí una estandarización terminó sirviendo, perdón, para la estandarización de estos valores. Bien, acá, como decíamos, Jauretche se desilusiona un poco con cómo fue el camino de este concepto y dice que, bueno, no es útil discutir con el significado porque pierde la frescura que tenía, pierde la rebeldía que tenía este concepto. ¿Por qué? Porque para lo que sirvió en definitiva fue para reproducir este orden establecido. O sea que se convirtió en propaganda. Que no hay un problema intelectual, o sea, no se puede buscar un problema intelectual en este concepto. Y el último apartado, y que es como la alternativa que plantea Jauretche plantea entonces en lo popular como fuente una alternativa y una recuperación, digamos, del ánimo. Y acá va a hablar precisamente del problema argentino, del dilema del nacionalismo argentino. Y va a hablar entonces tengan en cuenta que ella recorrió por el concepto sarmientino de civilización o barbarie, y acá va a hablar, ¿sí? De los unitarios, ¿sí? Entonces, como los unitarios lo que tienden a hacer es repetir estos errores metodológicos en el sentido de los errores en la práctica. Que lo que sucedió es que, bueno, se equivocaron, mejor dicho, perdón, en rechazar estas realidades nacionales, pasadas o presentes, dice, porque, o sea, hay un problema ahí en el que no se tienen en cuenta los valores nacionales. ¿Sí? Entonces, acá lo que se plantea es este desafío, digamos, a poder pasar de esa colonización pedagógica a o sea, lo que busca es que se superen esos dilemas y fortalecer entonces plantea que hay una alternativa de superación, pero que para ello es necesario poder entender las dos cosas, esa estructura colonizadora y el acervo cultural nacional. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer esas herramientas del acervo cultural nacional. Espero que se haya entendido. El texto no es difícil, no es muy largo, y como recomendación les dejo esto de armarse una ficha y
poder leer el texto con la diapositiva al lado. Espero que el video les sirva y cualquier cosa se pueden comunicar por los canales oficiales. Hasta luego.